21. Vamos a retomar la pregunta que dejamos en el aire acerca de la posición que juega en todo este ajedrez político la Organización Unión y Progreso respecto de las primarias particularmente. Mira, nosotros hemos insistido, antes de que entren las primarias, en un tema fundamental que yo creo que hay que retomar, lo he dicho varias veces en este espacio, afortunadamente por las invitaciones. Es urgente que en Venezuela se instituya un gabinete de emergencia económica y social, un gabinete con los mejores economistas, con los mejores sociólogos, estadísticos, gente que sepa de verdad cómo administrar mejor los pocos recursos que le están entrando a Venezuela, ¿no? En este momento, ese gabinete. En este momento, okay. Ya, mucho antes de plantearse la contienda electoral, tenemos que ver cómo resolver, o sea, crear una unidad de emergencia, como tienen todas las clínicas hospitales de Venezuela, deberían tener funcionando una unidad de emergencia para estabilizar al paciente. En estas circunstancias, lo más importante, lo que la gente quiere, y eso tiene que ver con las elecciones, es que le resuelvan los problemas económicos y que paren el saqueo a la nación, la depredación esta en la que estamos, que ya afecta directamente a la calidad de vida de las personas, ¿no? Esa debería ser la principal responsabilidad de cualquier líder político, que en vez de estar pensando en, no sé, en el 2024 como la salida o como el reemplazo, como la sustitución, deberíamos empezar ya a poner los correctivos para que el país salga adelante y mejore. Sobre las primarias, hemos dicho también muchas veces que Venezuela necesita un stop y un pensar quién es la persona o quiénes son las personas que reúnen las condiciones para dirigir al país en este momento, ¿no? No es solamente una competencia de candidatos que podría terminar resultando ganador el que tenga más dinero o el que tenga más maquinaria, pero no necesariamente el que esté mejor preparado, el que tenga las mejores condiciones para eso. Hay otros procedimientos, ¿no? No digo que las primarias no sean un buen procedimiento, pero hay otros procedimientos como medir o evaluar el currículum de esa persona, su trayectoria, su experiencia política, su capacidad de gestión. Y su solvencia moral y ética. Su solvencia moral y ética, que en este momento eso es fundamental. Y le hemos dicho a los sectores no solamente partidistas, sino a los sectores sociales, líderes sindicales, con los que hemos hablado, líderes empresariales, gremios, maestros, magisterio, cámaras, colegios. Bueno, ustedes tienen en su mano la responsabilidad de poner ese tema sobre la mesa, las competencias del candidato, ¿no? Y no solamente dejarse llevar por una campaña de unas elecciones primarias que no se sabe ni quién las está financiando, ni cuál va a ser el método después para votar por ese candidato. Y donde ya han quedado por fuera muchos sectores también, ¿no? Sí, y donde no sabemos además las cosas que van a salir entre ellos durante la campaña, o sea, ¿de qué se van a acusar? De todas las cosas que están padeciendo ahorita el Estado venezolano: corrupción, mala gestión, incoherencia, manera errática de dirigir el país y de hacer propuestas al país. Entonces, no nos parece el método más indicado, ni siquiera para animar a los electores. Es lo que ayer, bueno, como acabo de decir, decía Luis Vicente León, es una competencia totalmente pequeñita, microscópica, al lado de los grandes problemas que tienen los venezolanos y de las cosas que quisieran oír de los políticos, que quisieran que los políticos se dedicaran, ¿no? Ahora, esta atomización de la oposición lleva a más fracturas. Incluso los mismos procesos internos desmovilizan ciertos sectores políticos. ¿Cómo hacer para que el descontento nacional se vea reflejado y materializado en una decisión electoral? Bueno, incluso hay estudios que indican que cuando en una primaria lo que prevalece es la guerra sucia, el resultado termina siendo contraproducente. Es decir, claro, Maduro se puede sentar tranquilo en su casa, en su sofá, cruzado de brazos, a ver cómo su contrincante se autoliquida o se autoanula. Fue lo que pasó en Miranda, claro, en las elecciones de gobernadores. Yo creo que nunca le había salido tan económica y tan poco esforzada una campaña a Héctor Rodríguez por el favor que le hicieron los candidatos de oposición destruyéndose entre ellos. Y otros cuantos ejemplos en todo el país de desunión. Así mismo, sí, en Táchira pasó lo mismo, en Lara. Bueno, la primera vez que, por ejemplo, la alcaldía de San Cristóbal es ganada por el chavismo en el peor momento del chavismo, ¿no? Sí. El peor momento electoralmente y de popularidad hablando. Ahora, Mercedes, frente a esta realidad, el hecho de conseguir la conciliación principalmente dentro de los mismos sectores de la oposición, porque hay mucho rencor entre los diferentes sectores. El Eje 4, por un lado, no quiere saber nada de la Alianza Democrática y los otros bloques, y viceversa. Entonces, todo el mundo cree que es el opositor puro o de raza pura. ¿Cómo lograr entonces que estos sectores puedan encontrarse por el bienestar del país? Claro, pero insistimos, ¿no?, a los venezolanos, es una pelea chiquitica, hace mucho ruido mediático y por las redes, no sé,
pero es una pelea de sectores muy poco representativos del país. Hay un gran volumen de venezolanos que está apático, pero que en ellos está la fuerza, ¿no? Juan Pablo II, me hiciste recordar en este momento una cosa que él decía cuando fue un papa, ¿no? Que es ahora un santo, decía, el gigante está dormido, ¿no? ¿Quién era el gigante? Bueno, los laicos, todos los que no eran curas, ni estaban en la estructura de la iglesia. Dice, el gigante está dormido. Cuando el gigante se despierte, y entonces hizo grandes cosas para que ese laicado se movilizara, se activara, hiciera muchas iniciativas, y bueno, fue un despertar de la iglesia. Bueno, el gigante ahorita, que es el pueblo de Venezuela, quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir, tienen que activarse y saber que en este momento los protagonistas son ellos. Se corresponde su comentario con los de la audiencia. Náufrago 27 escribe todo lo que está pasando en Venezuela. Una parte tiene la culpa del oficialismo y la otra más grande, según este comentario, la tiene la oposición, porque debes de estar unidos por una sola pelea, están más divididos y no brindan ninguna confianza porque todos se tiran entre sí mismos. Es curioso que casi siempre cuando vienen los diferentes sectores, particularmente a este programa, dedican más parte de su tiempo como oposición a atacar a otros sectores de la oposición que al mismo gobierno. Entonces llama mucho la atención de la audiencia esta postura, ¿no? Esa dinámica. Sí, porque son peleas entre hermanos, digamos, cosas que afectan la vida interna del día a día, ¿no? Mientras que, pero las mismas peleas las estamos viendo en el gobierno. Lo que pasa es que quizás no lo hacen con el descaro que por las redes o por los medios de comunicación, pero lo que pasó ayer nos demuestra también una pelea interna muy fuerte, una evidente y fractura, mucho ¿no? más, claro, y mucho más drástica, mucho más radical, porque implica eso, cárcel, destituciones, cosas muy duras, persecución. Cabeza. Ajá. Más comentarios. Noé Alvarado dice, buenos días, amiga, el proceso de primarias es lo más sano y democrático. Pensar en otro método sería llamar a la abstención. Creo que no ha visto las movilizaciones de los candidatos a nivel nacional. No, claro que las he visto, y le digo a Noel que no se deje llevar de las tomas de las redes y de los videos que se hacen. Mire las encuestas, o sea, todavía grandes encuestadores, los que, bueno, la han acertado aquí en los últimos años, todavía hablan de unas diferencias entre candidatos que están dentro del error muestral, y que realmente todos esos candidatos que usted ve que entusiasman, en realidad lo que tienen es más de 80% de rechazo de la población. O sea, tenemos que buscar otro método. Yo no digo que no sea con ellos, pero tenemos que plantearnos realmente qué necesita el país y cómo podemos todos cooperar para que el país tenga las soluciones viables, sostenibles que necesita. Hay muchos comentarios, está candente la situación por la corrupción. La audiencia es muy sabia, por cierto, dicen cosas muy interesantes. Le voy a invitar a usted, Mercedes, a que los lea. Por acá dicen que hay que hablar de la corrupción como un delito, como un crimen, no como un vicio. Bien interesante, ¿no? Que haya justicia a partir de ahí. Una reflexión final. Claro, por supuesto que es un delito y un crimen y hay que buscar, pero el delito y el crimen justamente lo ejecutan o lo sentencian instituciones que funcionen. Y si no tenemos instituciones, pues estamos hablando de una cosa anterior a esa. ¿Cómo hacer para que en Venezuela haya voluntad política, voluntad democrática, para que esas instituciones hagan su trabajo? Gracias, Mercedes, por su tiempo. Gracias a ti. Termina la entrevista con Mercedes Malavé, coordinadora nacional del movimiento Unión y Progreso. Suena por ahí estos días. Caiga quien caiga. Ojalá sea verdad. 7:50. Ya venimos.